Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos al segundo encuentro síncrono del trimestre 2025-1 para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 1. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. En esta oportunidad, el objetivo de este espacio de aprendizaje es darles a conocer los detalles y especificaciones de la actividad sumativa 2 que debe ser entregada en la semana 6, es decir, a partir del próximo lunes 24 de febrero hasta el domingo 2 de marzo, siendo la fecha límite para esta segunda entrega el martes 4 de marzo, que coincide con el feriado de Carnaval. Este encuentro es oportuno para informarles que aún se encuentran en proceso de revisión, corrección y calificación los trabajos correspondientes a la actividad sumativa 1. Las observaciones de la misma la tendrán en la retroalimentación de su trabajo para que conozcan los aspectos teóricos que les faltó incorporar con respecto a las distintas teorías y enfoques desde donde se aborda la psicología de la personalidad, así como los aportes filosóficos específicos que debieron incorporar al mismo. Continuando con el objetivo de este encuentro, les hago saber que para esta segunda actividad evaluativa se seleccionó como estrategia de aprendizaje la realización de una presentación que tiene como propósito desarrollar el objetivo de la unidad 2, que consiste en analizar los determinantes fijos y dinámicos de la formación de la personalidad para la comprensión del desarrollo del comportamiento humano. En este sentido, se les invita a leer, revisar y consultar todo el contenido de la unidad 2 sobre determinantes fijos y dinámicos de la personalidad para la preparación del diseño de la presentación. Esta presentación no lleva video. Ahora bien, los subtemas que se deben desarrollar en esta presentación son diferencias individuales, adaptación y ajuste en la personalidad, procesos cognitivos, cultura, influencias biológicas, desarrollo infantil y desarrollo adulto. Por tratarse de una presentación, deben realizar la respectiva argumentación de la misma, que en este caso consiste en explicar la importancia de estudiar los determinantes fijos y dinámicos en la conformación y desarrollo de la personalidad. Deben fundamentar la respuesta a esta argumentación en las referencias bibliográficas, es decir, en todo el material especializado del área de psicología de la personalidad. A continuación, especifico cuáles son los aspectos teóricos que deben profundizarse e investigarse para dar respuesta al objetivo de la unidad. Con respecto al subtema diferencias individuales, deben dar respuesta a la interrogante: ¿cuáles son los rasgos que distinguen a la gente y cómo se miden esos rasgos? En este sentido, revisarán las teorías de los rasgos propuesta por Gordon Allport, quien sabemos es el padre de la psicología de la personalidad y sostiene que este constructo se compone de rasgos estables y duraderos que influyen en el comportamiento de una persona. Asimismo, van a revisar la teoría de los 5 grandes de Paul
de Paul Costa y McCrae. Esta teoría identifica 5 dimensiones principales de la personalidad, las cuales son apertura a la experiencia, conciencia, extraversión, amabilidad y neuroticismo. Asimismo, teoría de la personalidad de Eysen, quien postula que la personalidad se compone de 3 aspectos conocidos como extraversión, neuroticismo y psicoticismo. Teoría de la personalidad de Maslow, quien refiere que la personalidad se compone de necesidades y motivaciones. La teoría de los 16 factores de la personalidad de Cattell, la tipología de Carl Jung, la tipología de Briggs-Myers, que identifica 16 tipos de personalidad, la tipología de Sheldon, quien propone que la personalidad se desarrolla según tipologías corporales, conocidas como ectomorfo, mesomorfo y endomorfo, y la tipología de Kretschmer, de acuerdo a la cual los rasgos de personalidad se asocian con la constitución física, denominadas lectosómico, atlético y pícnico. ¿Cuáles son los modos o las maneras mediante las cuales se miden esos rasgos que distinguen a la gente? Se hace a través de distintas escalas e instrumentos psicométricos de evaluación, conocidos como Inventario de la Personalidad de Minnesota, o conocido por sus siglas MMPI, el Inventario de la Personalidad NeoPi, que es la escala que mide las 5 dimensiones principales de la personalidad del modelo de Costa y McCrae, así como el Cuestionario de Personalidad de Eysen, o conocido por sus siglas EPQ. Ahora, con respecto al subtema denominado adaptación y ajuste en la personalidad, se dará respuesta a 2 preguntas. La primera, ¿cómo se adaptan las personas ante las demandas de la vida? Y la segunda, ¿cómo actúa una persona mentalmente sana? Describirán en estas respuestas qué es la adaptación psicológica, cómo se produce el mecanismo de adaptación a las situaciones de estrés, qué son los estilos de afrontamiento propuestos por los teóricos llamados Lazarus y Folman, que pertenecen a representantes de la teoría cognitiva. Se van a revisar la teoría psicoanalítica de los mecanismos de defensa desde el enfoque conductual. Revisarán los procesos de autorregulación conductual y emocional y la teoría de Martin Seligman acerca de la desesperanza aprendida. En lo que se refiere a los procesos cognitivos, se dará respuesta a qué clases de pensamientos afectan a nuestra personalidad. Aquí deben revisar las teorías cognitivas, explicando cómo los esquemas cognitivos, las creencias erróneas y los pensamientos distorsionados dan lugar a la aparición de ciertos rasgos de personalidad, así como el concepto de autoeficacia de Albert Bandura y la teoría del locus de control de Rother. En el subtema denominado cultura, van a responder a las interrogantes: ¿cómo influye la cultura en la formación de la personalidad y cómo influye la sociedad en el desarrollo de la personalidad? Partimos de la afirmación de que existen 2 perspectivas en el estudio de la personalidad y la cultura: la psicología cultural y la transcultural. Revisarán la teoría de Hofstede, quien postula que la cultura influye en la personalidad a través de 6 dimensiones culturales, que son distancia de poder, individualismo, colectivismo, la dicotomía masculinidad-feminidad, evitación de la incertidumbre,
orientación a largo plazo e indulgencia y restricción. Desde el enfoque conductual deben incluir la propuesta de la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, quien postula que la personalidad se forma a través del aprendizaje y la imitación de comportamientos en el entorno cultural. Asimismo, los aportes de la teoría de Karen Horney de la perspectiva psicoanalítica, quien sostiene que la personalidad se forma a través de la interacción entre la cultura y las necesidades y deseos individuales. Se identificaron 3 patrones asociados a la personalidad, que son la necesidad de afiliación, la necesidad de poder y la necesidad de independencia. Deben analizar cómo todo el contexto sociohistórico influye en la formación del desarrollo de la personalidad. Con respecto a las influencias biológicas, darán respuesta a 2 interrogantes. La primera, cómo afectan los procesos biológicos el desarrollo de la personalidad, y la segunda, se hereda la personalidad, razones su respuesta. En este punto se buscarán las teorías biológicas, harán la discusión de cómo los elementos constitutivos de la personalidad, conocidos como temperamento y carácter, dan respuesta a la pregunta de ¿se hereda la personalidad? También buscarán la teoría de Cloninger. Según este modelo, la personalidad se compone de 4 dimensiones principales que están influenciadas por factores biológicos como la genética y los neurotransmisores. Esto es un enfoque orientado hacia la neuropsicología. Con respecto al desarrollo infantil, darán respuesta a cómo las experiencias de la niñez determinan la personalidad en la vida adulta. Y aquí el enfoque está orientado al desarrollo afectivo y emocional de los seres humanos en la conformación de la personalidad. Siendo así, van a revisarse las teorías psicoanalíticas, las teorías del apego, la teoría de los estilos de crianza de Diana Baumrind. Los autores John Bowlby y Mary Ainsworth. Esta autora identificó 3 patrones de apego en la infancia, que son el denominados apego seguro, apego ansioso ambivalente y el apego evitativo. Por su parte, René Spix es un autor cuya teoría está enfocada en la importancia de la relación entre el niño y su cuidador principal. El psicoanalista Donald Winnicott introduce el concepto de objeto transicional, que se refiere a un objeto que el niño utiliza para consolarse cuando se separa de su cuidador. Este objeto transicional puede ser un juguete, una manta o cualquier otro objeto que el niño asocie con su cuidador. Asimismo, este autor también propone el concepto de la madre suficientemente buena, que se refiere a una figura materna capaz de proporcionar un entorno emocional seguro y estable para su hijo, lo cual es un elemento fundamental para la formación de la personalidad y la capacidad para formar relaciones interpersonales saludables en la vida. También está la propuesta de Melanie Klein con su concepto de el pecho bueno y el pecho malo. Esta caracterización habla de cómo la madre se convierte en un ente que puede ser nutritivo, contentivo, un espacio seguro para el niño, y el pecho malo, pues aquella madre que no puede o priva de las necesidades básicas, sobre todo desde el punto de vista emocional en los niños. Con respecto al último punto teórico a desarrollar, que es el desarrollo del adulto, van a dar respuesta a
cómo pueden cambiar los adultos la personalidad y qué experiencias de la adultez influyen en la personalidad. Partimos de la afirmación de que la personalidad se mantiene flexible a lo largo de todo el curso vital prácticamente, incorporando cambios que, aunque normalmente pequeños y se producen a lo largo de periodos distantes en el tiempo, reflejan la maduración del individuo y le facilitan el proceso adaptativo en el que van a o ya han ido desarrollando en los otros subtemas. Hablamos aquí que las experiencias de aprendizaje y los hechos de vida significativos como los duelos, las pérdidas, los divorcios, las enfermedades, las migraciones, la pandemia, son elementos que inciden en cómo se desarrolla o esos patrones de comportamiento que se asocian a la personalidad desde el punto de vista de la afectividad, de las relaciones interpersonales y de la cognición. Ahora, volviendo a la formalidad de la presentación, esta presentación debe contener todo este contenido que les acabo de exponer, debe estar sistematizada por tratarse de información compleja. En esta presentación pueden hacer cuadros resumen o sinópticos de comparación de teorías de su propia autoría. Es importante que en esta presentación haya una combinación asertiva de lo que es el texto como el uso de diagramas o imágenes. Esta presentación no lleva grabaciones de audio ni grabaciones de video. Los colores de la diapositiva no deben ser fuertes y la fuente utilizada debe ser de un tamaño que sea legible. Ahora, ¿cuáles son los materiales básicos para la realización de esta actividad? Los manuales de psicología de la personalidad, tanto el de Bermúdez, que está alojado en los recursos de consulta de la unidad 1, como todos los otros de los que ustedes dispongan, artículos alojados en revistas de personalidad, en revistas de psicoterapia, el artículo o libro de psicología de la personalidad de Gordon Allport, que viene a ser una traducción. ¿Cuáles son las disposiciones de forma específicas de esta presentación? Deben elaborar entre 15 y 25 láminas diseñadas preferiblemente en PowerPoint. ¿Por qué PowerPoint? Porque es la herramienta de la cual todos tienen acceso, pero también pueden incorporar cualquier otra herramienta tecnológica como Canva, como Prezi o cualquier otra aplicación. La presentación debe contener un mínimo de 15 láminas. En la primera lámina debe estar reflejado el membrete de la universidad, el título del tema, que en este caso son los determinantes fijos y dinámicos de la personalidad, el nombre completo de ustedes, el número de cédula, la sección a la que pertenecen, el nombre completo del tutor, ciudad, mes y año. Aun cuando se trate de una presentación, esta debe tener introducción, conclusiones. La última lámina debe indicar las referencias bibliográficas según las normas UVA y las reflexiones. ¿Cuáles son las reflexiones? Es esta argumentación que les señalé hace un rato. Las reflexiones no son los mismos que las conclusiones. En las conclusiones, ustedes harán un resumen de todos los subtemas que se abordaron en el desarrollo de la presentación. Asimismo, es importante hacerles la salvedad que la introducción no es para hacer definiciones. La introducción es para explicar el objetivo de la presentación, que debe ir en correspondencia con el objetivo de la unidad 2 y señalar cuáles son los aspectos teóricos que se abordarán. Esta presentación debe ser incorporada en el aula virtual en formato PPT o PowerPoint. PPT son las siglas identificativas de PowerPoint o PDF. Si realizan la presentación en otro formato como Canva o Prezi, deben verificar que el enlace esté disponible al menos por
15 días. Como todas las evaluaciones, esta tiene una calificación máxima de 100 puntos, tiene una ponderación del 25% que representa luego el 100% de la calificación al final. ¿Cuáles son los criterios formales de evaluación para esta presentación? Calidad de la información, que todo lo que ustedes describan en esa presentación se corresponda con la bibliografía del área. Para aquellos estudiantes que están utilizando las herramientas de inteligencia artificial, no estoy en desacuerdo con su uso, sin embargo, en este caso deben irse a los manuales de psicología de la personalidad, ya que las aplicaciones de inteligencia artificial pueden contener errores conceptuales, así que ojo a este detalle. Dentro de la evaluación se va a puntualizar en el desarrollo exacto del contenido, que esa información esté bien organizada, que tenga un impacto visual. Quiere decir que las láminas no deben tener solo texto, sino texto y algunos diagramas o imágenes que apoyen lo que está allí escrito y la reflexión. ¿Cuál es la fecha de entrega de esta actividad? Como ya les indiqué al inicio, semana 6, que va desde el lunes 24 de febrero hasta el domingo 2 de marzo, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 4 de marzo. Con esta descripción damos por culminada esta segunda actividad síncrona para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 1. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, reflexiones acerca de la tarea o del material bibliográfico, recuerden que me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas, que a la brevedad posible les será respondido. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo encuentro.